Saludos compañeros, buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo del horario en que estén viendo precisamente este video. Vamos precisamente con nuestro cuarto y último módulo de nuestro curso taller precisamente de evaluación educativa. Ya en módulos anteriores nos encargamos de revisar algunos conceptos generales que nos permitan entender qué es la evaluación, para qué sirve, momentos, actores en los cuales participan. Y vamos precisamente con esta última parte, en donde prácticamente hacemos una síntesis de todo lo expuesto. Por lo tanto, vamos a partir con algunas preguntas ya al momento de diseñar y de elegir el instrumento para poder evaluar. Estas preguntas deben de planteárselas y desde luego no existen respuestas únicas. El acto docente, el quehacer docente es precisamente una construcción y desde luego se requiere de personas con creatividad, imaginación y sobre todo conscientes de lo que están haciendo. Aquí tenemos nuestra primera pregunta que deben tener en mente. ¿Para qué evaluar? Ya lo habíamos mencionado desde el módulo número 1 y 2. Otra pregunta que deben de tener en consideración es: ¿qué competencias estoy trabajando? Desde luego que nuestra planeación ahí lo tiene registrado. Si son genéricas, si son disciplinares, si son profesionales básicas, extendidas, y además si esta competencia tiene que ver con conocimientos, con habilidades, con destrezas, con actitudes, tenerlo muy presente, porque estas competencias prácticamente nos van a guiar para elegir los criterios de evaluación y también nos van a ayudar a definir si solamente vamos a evaluar o también vamos a valorar, vamos a medir y en consecuencia vamos a calificar. Otra pregunta, y esta tiene que ver con nuestro segundo curso, que ya lo estoy elaborando, acerca de estrategias de enseñanza-aprendizaje, es la que deben tener muy presente. Le estoy enseñando algo a mi alumno o a mis alumnos, o le estoy enseñando a que él aprenda a aprender. Una pregunta, cuestión filosófica, porque también nos va a ayudar a tener muy en claro el propósito de la evaluación. Y entonces vamos a considerar a este proceso educativo precisamente como eso, como un proceso de ir paso a paso, o solamente me estoy sentando en la parte final del proceso. Por eso recuerden que habíamos comentado en que existe la evaluación de acuerdo a los momentos: inicial, durante y después. Esa tipología, repito, la deben tener muy presente para poder justificar la forma de evaluación y desde luego que ustedes la tengan clara, la pueden explicar a sus alumnos y hacerlos copartícipes del proceso evaluativo. También hemos mencionado que existe la coevaluación, en donde puede participar sin ningún problema el mismo alumno. ¿Cuándo evaluar? Recuerdo precisamente el instrumento que estuvimos aplicando al inicio del curso, se le dio el nombre de evaluación diagnóstica, pero si estamos hablando exclusivamente de el tiempo, inicio, desarrollo y final, esa evaluación tenía más tintes precisamente de evaluación inicial. Podemos estar realizando evaluaciones diagnósticas de forma constante. Por ejemplo, si nuestra asignatura posee 5 módulos y cada módulo, pues precisamente está trabajando con una serie de competencias en específico, lo lógico y lo idóneo es precisamente que se haga una evaluación diagnóstica
por cada módulo, es decir, 5 evaluaciones diagnósticas. ¿Con qué evaluar? Desde el bloque anterior ya estuvimos hablando un tanto de esto. Nos centramos en este caso en los aspectos informales, como el diario de campo, la bitácora de clase, en donde estos instrumentos se basan principalmente en la observación y donde voy registrando precisamente el avance, el desarrollo, ¿por qué no? Algunas anomalías que se puedan presentar durante el proceso. También hay que recordar que los alumnos tienen una libreta de reportes, que de hecho en sí es un instrumento de evaluación, aunque con el nombre pareciera más un instrumento punitivo, es decir, para asignar un castigo. Propongo que no se le cambie ahorita el nombre de la noche a la mañana, pero podamos considerarla como eso, como una bitácora del alumno, en donde él mismo escriba no solamente lo que no hizo, lo que no llevó, sino también que él pueda plasmar qué ha sido lo más significativo que ha aprendido. Su libreta puede ser dividida en dos partes, una en donde se puedan registrar precisamente ¿cómo podríamos decirlo? Las anomalías, los tropiezos, las omisiones, los descuidos, para que no pierda este carácter informativo. Pero también otra parte puede ser utilizada precisamente, obvio, para destacar sus logros y donde él pueda expresar sin ningún problema su sentir con respecto al proceso educativo. Y este mismo instrumento que estoy proponiendo nos va a servir de utilidad cuando hablemos de eso llamado desarrollo de las habilidades socioemocionales. Eso también ya lo habíamos mencionado. Un autor, John Biggs, nos hablaba de algo llamado alineación constructiva, que no es más que al momento de evaluar que tenga una congruencia entre lo que se pretende, entre lo que se hizo con respecto al proceso educativo y tomando en cuenta los productos realizados y en consecuencia las evidencias serían evaluadas con estas características que fueron dadas desde el inicio, desde los objetivos del aprendizaje. Aquí lo tenemos no como un proceso, como algo lineal, sino como algo completamente holístico. Se los voy a presentar esto mismo con otras palabras, pero ya vista precisamente como un proceso para que sea mucho más digerible para nosotros. Aquí lo tenemos. Entonces, al momento de evaluar, esto es lo que hay que tener en cuenta. El objetivo, el objetivo de la asignatura, el objetivo del bloque temático de la unidad. Y desde luego, aquí no nos vamos a quebrar la cabeza, está proporcionado precisamente por el currículo. Sin embargo, como nosotros ya elaboramos una evaluación diagnóstica, lo que podemos hacer es una adecuación curricular. En pocas palabras, pues bajarle de nivel al objetivo. Eh, Les voy a compartir precisamente en nuestro sitio unas tablas, las famosas taxonomías de dos autores, que nos hablan precisamente de un conjunto de verbos que podamos considerarlo como escalonados, en donde nosotros podemos elegir qué es lo que queremos hacer o trabajar con el alumno. Si solamente quiere conocer, reflexionar, crear, proponer, producir, innovar. Y cuando me refiero con esta adecuación, es que podemos cambiar el verbo.
Y entonces, por ejemplo, si nuestra planeación nos decía que el alumno tiene que diseñar y poner en práctica tal cosa, y si es su primera experiencia con esta competencia, con determinado aparato, con determinado proceso, el objetivo es muy ambicioso y muy probablemente no se logre. Cuando se hace la adecuación, se piensa precisamente en todas estas variables y a lo mejor no va a poner en práctica, pero por lo menos se plantea interrogantes, lo cual nos habla de un proceso cognitivo, crítico, reflexivo, y que aún así no estamos dejando de trabajar con el siguiente punto, que serían las competencias a desarrollar. Que estas también, obvio, no las del currículum, nosotros elegimos con cuál vamos a trabajar. ¿Y cómo se hace esa decisión? Pues precisamente partimos de la evaluación inicial que se hizo en el curso. Si el currículum me está proponiendo trabajar con 6 competencias, yo debo ser realista tomando en cuenta esa información. Y a lo mejor solamente trabajo con 2. Eh, Aquí, recuerden, existe cierta libertad y que, obvio, se hace elección basándonos en las necesidades de los alumnos. Y este otro concepto que no habíamos tocado con anterioridad acerca de las necesidades de los alumnos. A veces se piensa, bueno, pues le voy a preguntar qué es lo que necesita. Pues lo más probable es que no sepa si tiene hambre, si tiene frío, si quiere comer, solamente tiene antojo de tacos. No lo sabe. Pero a través de esa evaluación diagnóstica, yo como experto en mi papel de docente, y obvio, dependiendo de cada una de nuestras disciplinas de las cuales nos hayamos formado, bueno, noto mi alumno, mi aprendiente, necesita esto. Y en consecuencia, elijo aquella competencia que está relacionada con su necesidad. Y en el último punto, ahí se lo simplifiqué, que también habíamos mencionado en cuanto a la evaluación integral. ¿Qué tipo de saber es declarativo o bien procedimental? Declarativo cuando estamos hablando eh, precisamente de algo que debe de expresar verbalmente, en la cual muchos de los exámenes escritos o bien orales se basan en esto, en puros saberes declarativos. También recuerdo una charla que habíamos tenido en donde se discutía precisamente cuál sería el porcentaje estándar se le daría precisamente a los exámenes, que su mayoría, obvio, son escritos. Se discutió por ahí un 40%. Si mal no recuerdo, el argumento era precisamente prepararlos para los exámenes de admisión. Por lo tanto, más adelante vamos a ver la construcción de ítems que tiene que ver con ese argumento y prepararlos precisamente para una prueba o un examen de admisión. En cuanto a los saberes procedimentales, se está relacionado con el desarrollo de alguna habilidad. Y desde luego, hay que tomar en cuenta la parte del proceso. También ya nuestra nueva planeación nos habla precisamente de 3 momentos, ¿no? El inicio, el desarrollo y el final por cada bloque temático o bien por cada unidad, dependiendo precisamente de la nomenclatura que se esté trabajando. Por eso les mencionaba, nuestra evaluación diagnóstica que se hizo, el nombre, digamos, apropiado sería evaluación inicial, porque se hizo al inicio de nuestro curso. Nosotros podemos hacer evaluaciones diagnósticas al inicio de cada bloque temático. Recuerden, si hay dudas, hay comentarios, escríbanlo en nuestro cajón, nuestra caja de comentarios y podemos organizar una sesión en vivo o bien les puedo preparar un video, algún otro instrumento
para responder sus dudas. Pues ahora vamos a hablar brevemente de esto que se parece mucho, pero tiene sus ligeras diferencias y que desde luego espero que queden resueltas aquellas incógnitas sobre el uso, la construcción y los alcances de estos instrumentos que van variando en complejidad. Las listas de cotejo, las rúbricas o bien matriz de verificación. Vamos a iniciar con la más sencilla de ellas, la lista de cotejo. Y aquí la tenemos en pantalla. Vamos a ver sus características. Como se darán cuenta, es bastante sencilla en su construcción. Lo único que debemos de tomar en cuenta son aquellos criterios precisamente que se van a evaluar y solamente existen dos opciones. Si lo cumple, si lo tiene o no lo cumple, no lo tiene. Se darán cuenta, aquí no hay puntos intermedios, sí o no. Por lo tanto, las listas de cotejo se recomiendan que se utilicen precisamente durante el proceso educativo. Se están construyendo los conocimientos. También que se me olvide, hay que también cambiar ese paradigma de que los conocimientos se transmiten. No, 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 no se transmiten. El alumno debe construir sus propios conocimientos, pero también si lo relacionamos con el concepto de sociedades del conocimiento, aquí habla de dos fases. Número uno, hay una construcción, una primera parte de a nivel individual, y este debe ser verbalizado, compartido con sus compañeros de clase y obvio con el resto de la comunidad. Entonces, solo así se puede alcanzar ese concepto llamado sociedad del conocimiento. Y este instrumento nos puede ayudar para ambos procesos, tanto de forma individual como de forma grupal, en fin. Eh, Aquí tenemos este ejemplo, partimos de los criterios. Utiliza la bibliografía recomendada, ¿sí o no? Muestra profundidad en el análisis de la lectura que se le dejó, del trabajo, ¿sí o no? ¿Hay coherencia en los temas desarrollados, sí o no? Refleja claridad y precisión en su contenido. Nos damos cuenta que la redacción de los mismos criterios se presta para eso, para un sí o para un no. Por lo tanto, estos criterios son muy fáciles de comprobar, precisamente a través de la observación. Y aquí vienen algunas de estas conclusiones. Las evaluaciones se basan principalmente en eso, en la observación. Y hay que luchar, hay que trabajar precisamente para que esta observación sea lo más objetiva posible. De ahí que las oraciones con las cuales están construidos los criterios son eso, lo más claras y precisa posible, sin llegar a lo subjetivo. Por ejemplo, la redacción y ortografía son correctas. Se prestaría a cuestiones subjetivas si la oración fuera la siguiente. La redacción refleja los sentimientos expresados por el autor. Es demasiado difícil dar cuenta de eso. Recuerden, si hay dudas, comentarios en la cajita. Para construir una lista de cotejo, se parte precisamente de esto, los criterios de evaluación. ¿Y de dónde los vamos a sacar? Precisamente de las competencias con la cual estamos trabajando. No importa si son genéricas, si son disciplinares, si son competencias relacionadas a saberes o conocimientos, habilidades o destrezas, o incluso también, ¿por qué no?
actitudes, a cuestión precisamente del ser o bien de los valores que se pretenden desarrollar o fomentar en el día a día en nuestro salón de clases. Por ejemplo, cuando hacen la revisión del uniforme, obvio, por cuestiones de economía, lo lógico sería que existiera una lista de cotejo y irla revisando punto por punto, pero eso, obvio, nos llevaría mucho tiempo por la gran cantidad de alumnos que se tiene. Sin embargo, habría que pensar en esto. Lo dice obvio el reglamento. ¿Por qué no hacer nuestra lista de cotejo para que la sea algo que lo integren precisamente en la libreta al inicio, así como se les ha pedido, se les ha exigido, que escriben la misión y el ideario, por ejemplo, el contenido, que pegue la carta compromiso, o incluso, porque uno dentro de la misma carta compromiso, poderla modificar en un futuro no muy lejano, y ahí que se tenga una lista de cotejo del uniforme. ¿Qué no? Bueno, son ideas. Recuerden que aquí también ustedes pueden plantear las que ustedes gusten. Aquí tenemos algunos ejemplos de criterios de evaluación. Esto es referente a mapas conceptuales y es lo que generalmente trabajo, obvio, con mis estudiantes. Solamente aquí presento tres, hay más, pero para tener una idea. En un mapa conceptual, a mí que me interesa, y obvio, tiene que ver con el desarrollo de competencias. Eh, yo trabajo generalmente, obvio, con competencias profesionales y dentro de esas mismas competencias profesionales hay una división, las genéricas y las propias precisamente de cada ciencia o disciplina. En ese tipo de productos, trabajo más, obvio, con competencias genéricas profesionales. Y tiene que ver con la de se expresa y que, obvio, comparten con nuestros estudiantes de bachillerato. Se expresa de forma clara y ordenada, tanto de forma oral como escrita. Aquí, obvio, me estoy refiriendo a la parte escrita. Conceptos y terminología, por ejemplo. Dos, conocimiento de las relaciones entre conceptos. Y tres, habilidad para comunicar los conceptos a través del mapa conceptual. Repito, aquí solamente hay algunos ejemplos para tener eh, en mente a qué nos referimos con criterios de evaluación. Ya se ha mencionado también en otras ocasiones que no hay que complicarnos la vida, podemos bajar en este caso algún instrumento que esté en línea, en la red. Sí se puede hacer, pero desde luego nosotros tenemos la obligación profesional de revisarlo, no solamente es copiar y pegar, porque también hay que ser congruentes. No podemos negarle, prohibirle al estudiante si, ¿sabes qué? No cometas plagio, si nosotros también hacemos lo mismo. Entonces sí, podemos ver lo que otros hacen. Que es conveniente que pase por una adaptación, eso es indudable. Además de que nos sirve como idea, muy bien, inspiración, para que nosotros podamos crear nuestros propios instrumentos. Muy bien. Eh, ya que se tienen esos criterios de evaluación, lo que hay que hacer es una transformación para convertirlos en elementos observables, como lo hemos mencionado, y medibles. Aquí ya estamos hablando de las características ya de la rúbrica como tal. Aquí ya encontramos una diferencia, la segunda diferencia sustancial. La primera habíamos mencionado que una lista de cotejo se utiliza más cuando se está trabajando con las competencias, precisamente durante el proceso. De hecho, sería conveniente y por lógica que se tenga varias listas de cotejo conforme se van avanzando en el desarrollo de estas competencias, para que al final, incluso aquí está la otra, digamos, ventaja, característica y utilidad, es que las rúbricas deberían de utilizarse principalmente para los productos finales dentro de nuestra planeación. Recuerden que hay un aparato que se le llama proyecto integrativo. Por lógica, esos proyectos integrativos, también como se mencionaron en reuniones anteriores, deben, no pueden, deben estar acompañadas precisamente por rúbricas, no listas de cotejo, rúbricas.
porque estas nos van a dar cuenta precisamente de el grado de logro o de desarrollo, precisamente, de o de las competencias con las cuales estuvo trabajando por bloque temático. Aquí ya les coloco, el desarrollo. Nos vamos a quedar con el mismo ejemplo anterior, con respecto a la primera categoría, conceptos y terminología. ¿A qué se refiere o cómo yo lo puedo observar? Muestra un entendimiento del concepto o principio y usa una notación de una terminología adecuada. Les repito, esto ya es de competencia genérica profesional. Cuando se le pide a un mapa conceptual precisamente a un alumno, con respecto a una ciencia, una disciplina, a un tema precisamente de su campo de competencia, pues debe utilizar un tecnicismo. Por ejemplo, si estamos hablando de la carrera de ciencias de la comunicación, un concepto del cual debe de manejar y debe de conocer eh, un storyboard. ¿Qué cosa es un storyboard? Entonces, ahí ya estamos hablando de un concepto o bien de un principio, y si es que lo emplea, pues sabe muy bien su significado. Y gradualmente, noten que va bajando, en este caso, el desarrollo de esa competencia. Como segundo punto, comete algunos errores en la terminología empleada y muestra algunos vacíos en el entendimiento del concepto o principio. Y ha sido clasificado, catalogado precisamente, obvio, como bueno. Sigue bajando, comete muchos errores en la terminología y muchos vacíos conceptuales profundos. Suficiente. Esto es un ejemplo, nomás para tener la idea, no significa que esto debe ser. Y por último, no muestra ningún conocimiento en torno al concepto tratado. Desde luego, ahí se clasifica como insuficiente. Noten que además de tener una evaluación cualitativa, muy bueno, bueno, suficiente, insuficiente, pues podemos tener una ponderación que nos permita obtener una calificación. Y obvio, de hecho, ahí estamos viendo precisamente una medición. Por lo tanto, tanto listas de cotejo como rúbricas pueden tener solamente un enfoque cualitativo o un enfoque cuantitativo o un enfoque mixto. ¿De qué depende? Recuerden las preguntas que nos hicimos al inicio de este bloque. ¿Para qué evaluar? Si solamente estamos pensando en la calificación, bueno, estamos trabajando en un modelo pues ya antiguo. Si mis listas de cotejo, como lo hemos mencionado, las estoy utilizando a lo largo del proceso, no es necesario que tengan una ponderación, no es necesario que tengan una calificación. E introduzco precisamente el otro concepto que nos quedaba pendiente, el de matriz de valoración, que incluso algunos le han llamado lista de autoevaluación, porque este se le da al estudiante precisamente que le sirva como guía, una matriz de verificación. Si lo tiene, o si cumple con, o no lo tiene, no cumple. Y aquí estamos haciendo responsables también al alumno en el proceso de su formación. También en nuestra rúbrica y, ¿por qué no?, también en nuestra lista de cotejo, es conveniente hablar, expresar precisamente del contexto de realización, es decir, en qué situación específica se está evaluando esa competencia. Para aquellos docentes que trabajan con exposiciones orales, aquí quizás le resulte familiar este criterio. La calidad de la presentación. Ahí ya tenemos este criterio. ¿Cómo lo podemos dosificar? Recuerden, para que se pueda medir, tenga esa valoración y desde luego, por lógica, pues debe mencionarse el contexto.
Vamos de izquierda a derecha. El estudiante mantiene siempre la atención en los espectadores. Aquí se está manejando de una forma general. ¿Cuál es el contexto? Pues siempre y cuando exista un foro, espectadores, ahí lo está diciendo. Por lo tanto, este ejemplo, ya sea de, bueno, aquí con esta característica, ya tiene una rúbrica, el criterio de una rúbrica, pues no debería ser empleado, por ejemplo, en un examen oral, sencillamente porque el contexto mm, me está diciendo que debes trabajarse con un público, con espectadores. Evita leer lo que está escrito en su presentación. Incluso ahí ya también está marcando parte del contexto. Está utilizando un apoyo multimedia, una presentación. No está hablando de ningún rotafolio, de ideas sueltas escritas en el pizarrón. Ahí ya está marcando muy bien el contexto. Recuerden, dudas, comentarios en el cajón. Ahora vamos con la construcción de reactivos, precisamente para lo que comúnmente conocemos como exámenes. ¿Qué características deben de tener? Y desde luego que está relacionado con nuestra última actividad, que es la construcción de un examen que ustedes van a aplicar precisamente en este primer parcial, en este primer momento. Mm, Ahora sí, dependiendo de la perspectiva de la terminología que estemos empleando. Muchos de nosotros, como se hizo en la evaluación diagnóstica, ya se tiene experiencia y desde luego para aquellos quienes son nuevos en el negocio, así más o menos le digo, y negocio porque debemos de mantener una postura profesional, pues desde luego que vamos a tener ideas. Incluso, bueno, eso yo me encargaré, hacer un portafolio de evidencias en donde pueda rescatar algunas de sus propuestas y desde luego que sean una especie de compendio de ideas para que esté a su alcance. Bueno, pero por favor solamente deben un poquito de tiempo. Entonces, vamos con la definición de reactivos. Ese término también hay que estarlo manejando de forma constante y no solamente preguntas. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, un reactivo puede ser una pregunta a contestar, puede ser una afirmación a valorar, puede ser un problema a resolver o bien una característica a cubrir o una acción a realizar. Tiene el nombre de reactivo porque su intención es provocar o identificar un comportamiento, una respuesta o bien una cualidad. En consecuencia, si nuestros exámenes escritos están llenos, repletos de preguntas, adivinen qué, solo es un cuestionario. La palabra reactivos, y aquellos quienes obvio ya han consultado bibliografía especializada con respecto a recursos didácticos, puede ser sustituido precisamente por la palabra ítem, singular, o bien ítems en plural. Vamos a revisar su definición. Entonces, es un término que puede hacer referencia a los diversos elementos o unidades que forman parte precisamente de un conjunto. Entonces, cada uno de los reactivos de nuestro examen también pueden llamársele ítems, porque obvio, utilizando un lenguaje, digamos, común, nos preguntan los alumnos, ¿y cuántas preguntas va a tener o vienen en el examen? Es el término que generalmente utilizan incluso con esas palabras. ¿Cuántas preguntas van a venir en el examen? A mí cuando me hacen ese cuestionamiento, soy honesto y les digo, ¿preguntas? Adivina qué, pues no va a haber ninguna y se emocionan. Pero es que no son conscientes del vocabulario que están empleando. En mis exámenes, difícilmente pongo preguntas. Lo que utilizo son otro tipo de reactivos.
afirmaciones, problemas a resolver, difícilmente utilizo preguntas. Pues ahora vamos con la elaboración de reactivos. Recuerden, reactivos, ¿por qué? Entonces, cuando se diseñen, aquí hay que hacer un corte en la edición. En el minuto, no sé, pero aquí hay que hacer una, una. Ahora bien, hace un rato estábamos mencionando, si nuestro examen está conformado exclusivamente por preguntas, esto significa que si es que se diseñan preguntas, su respuesta requiere forzosamente la memorización. Hay que ir un poco más allá. Recuerden, algunas de las competencias que estamos trabajando, que obvio que son genéricas, es precisamente que piense de una forma crítica, se haga responsable de la construcción de sus conocimientos. En consecuencia, existiría una contradicción si nuestro examen estuviera conformado exclusivamente, obvio, por preguntas, y obvio, más si son preguntas abiertas. Y además, ya en cuestiones de gestión de exámenes, eh, nosotros nos estamos perjudicando y nos estamos poniendo el pie a nosotros mismos. Si nuestros grupos son numerosos, bueno, al menos estoy siendo honesto, yo no utilizo preguntas abiertas, porque cuando me topo con una respuesta, con un argumento, yo tengo que aplicar una técnica, el análisis de contenido, el análisis del discurso, precisamente para poder vislumbrar el proceso cognitivo. Es como si me quisiera meterme en la cabeza, en los pensamientos, en la psique de mis alumnos, y eso lleva tiempo. Entonces tengan mucho cuidado cuando elaboren preguntas sus exámenes, o bien parte para sus exámenes. Asegúrense de que cada reactivo trate un aspecto importante y no cuestiones superficiales, triviales, comunes. Vamos a ver unos ejemplos más adelante, no se preocupen. Aquí tenemos un ejemplo de un ítem o reactivo que es deficiente. En 1967, la tasa de defunción por accidentes todo tipo, de todos tipos, perdón, por cada 100,000 habitantes en la población del grupo de edad entre 15 y 24 años era de, nos damos cuenta, a pesar de que no tiene los signos de interrogación, parece una pregunta, en donde la respuesta exige precisamente la memorización y más con las opciones de respuesta. Hay muy poca diferencia entre cada una. Pero si se maneja de la siguiente forma, aquí ya se está trabajando precisamente con otro tipo de competencias. En 1967, la causa principal de muerte en el grupo de edad entre 15 y 24 años fue enfermedades respiratorias, el cáncer, los accidentes o el reumatismo cardíaco. Ya mejoró. En este caso, las pruebas objetivas, recuerden ese nombre porque se pueden evaluar de la misma manera, misma forma, con el mismo método o procedimiento, además de que dan cuenta en su mayoría de conocimientos declarativos, eh, donde sí tiene que ver la memoria, pero aún así se puede trabajar para el desarrollo, pues,
de otras habilidades. Entonces, ¿cuáles serían sus características? Reflejan con precisión los objetivos de instrucción. Eso es algo que también vamos a ver un poquito más adelante. Dos, plantean una cuestión o un problema de manera clara y significativa. Y tres, se comentan de manera específica y se regresan rápidamente a los estudiantes. Entonces, aquí estamos hablando precisamente de nuestros exámenes que realizamos cada mes. En lo particular, cuando es día de examen, el último, obvio, se termina de aplicarse a la 1:30. Para las 5 de la tarde, yo ya tengo promedios mensuales y ya prácticamente se los doy de conocer a mis alumnos. No tengo que esperar una semana, no tengo que esperar semana y media para que conozcan los resultados, porque como ya estuve trabajando con la evaluación formativa, pues el día del examen, pues solamente es evaluación sumativa y san se acabó. Obvio, aunque hay algunos otros alumnos despistados, se durmieron por ahí, y entonces ya nos andan buscando con su libreta, con sus actividades que no entregaron. Entonces, cuando eso ocurre, significa que hemos descuidado precisamente la evaluación formativa. Recuerden los conceptos que hemos estado manejando. También asegúrese de que el enunciado del reactivo formule claramente un problema. Por eso, un reactivo debe consistir en una afirmación o en una idea, no en una simple palabra o concepto. Aquí lo tenemos. Charles Darwin y nos da una serie de opciones. Aplicó la mutación a la teoría del desarrollo. Escribió el origen de las especies. Observó el desarrollo del embrión de un huevo. Descubrió las funciones fagocíticas de los leucocitos. Pues adivinen qué, muy probablemente Charles Darwin hizo las cuatro. Mejorado. Si fueras un científico y tuvieras que explicar mediante la teoría de Charles Darwin por qué ciertos miembros de una misma especie sobreviven y otros no, y lanza la pregunta, ¿cuál de las siguientes explicaciones darías? Y notamos precisamente que las opciones de respuesta son más elaboradas. Por lo tanto, aquí el diseño de los exámenes pues no es tan fácil como pareciera. Pero eso sí, si hacemos un examen bien y lo podemos guardar, ahora ya la tecnología nos brinda esa posibilidad, pues podemos tener 4 o 5 exámenes de los mismos temas y eso precisamente cuando lo tenemos que entregar para su reproducción, pues va a ser mucho más sencillo, porque los exámenes ya los tengo. Lo único que tengo que hacer es una revisión y a lo mejor año con año, semestre con semestre, pues voy agregando más ítems, más reactivos o cambiarlos. Si antes era de relacionar columnas, pues ahora lo transformamos en falso verdadero, elaboramos un problema o, ¿por qué no? Más adelante, como lo vamos a ver, pedirles que hagan un pequeño mapa conceptual y que forme parte del examen. Dar las instrucciones con claridad. Utilizar una redacción sencilla, donde se pueda identificar claramente el objeto, el verbo y el predicado. Incluir en el enunciado el material necesario para plantear el problema de manera clara y específica. Vamos con nuestros ejemplos. Deficiente. Las células de una clase pertenecen a un grupo que realiza una tarea especializada. Este grupo de células se llama tejido. Todos tenemos diferentes clases de tejidos en nuestro cuerpo.
¿Cuáles de las siguientes opciones se podrían clasificar como tejido epitelial? Y nos dan las opciones. Vamos a ver cómo lo podemos mejorar. ¿Cuál de las siguientes opciones se podría clasificar como tejido epitelial? Aquí nos dimos cuenta que iniciamos con un choro, como dicen algunos chicos, con verborrea, para que al final salimos con una pregunta bastante sencilla. Por lo tanto, hay que practicar y hay que hacer 3 o 4 reactivos, pues, prácticamente del mismo punto, del mismo tema o del mismo subtema. Si ustedes, obvio, viven con alguien, tienen el acceso con otros compañeros, recuerden en este caso la heteroevaluación, ¿por qué no compartir mi examen con otro y que nos dé su punto de vista? La redacción, ¿estás lo suficientemente clara? ¿O qué entiendes cuando te doy esta instrucción? Es un ejercicio que deberíamos de practicar. Y por eso, lo de la última actividad, tus exámenes, en este caso que, por favor, me van a compartir, los voy a leer, no solamente yo, los van a leer otras personas. No les voy a decir quién, porque obvio ni las conocen, y obvio tampoco les voy a decir de quiénes son o quién pertenecen. Sencillamente quiero que me den su punto de vista y que desde luego va a formar parte de la evaluación de los instrumentos que ustedes me van a compartir y que desde luego véanlo como eso, como un ejercicio, como una oportunidad para poder mejorar. Aquí vienen algunas recomendaciones precisamente para nuestras pruebas escritas. Número uno, incluir todos los objetivos específicos seleccionados para la medición con sus respectivos contenidos. ¿Qué significa eso? Pues que si vimos 8 temas en una unidad, lo lógico, lo congruente y lo justo es que todos los temas sean incluidos en ese examen. Utilizar ítems objetivos y de desarrollo, al menos uno de cada tipo, e identificar cada parte. Ahorita lo vamos a ver con mayor claridad. En consecuencia, el examen debería tener partes o secciones y especificar primera parte o primera sección y no mezclar. Si en una sección estamos hablando del primer tema, por ejemplo, que ese primer tema se maneje exclusivamente como oraciones que deben ser evaluadas como falso y verdadero. Una segunda parte, por ejemplo, de relación de columnas, que comúnmente se le conoce, ahorita le vamos a dar otro nombre, pero al fin y al cabo es eso, relacionar columnas. Una tercera parte para completar, y obvio, esas de completar tiene que ver con conceptos que se estuvieron manejando y que obvio son muy útiles y que son indispensables cuando estamos hablando de una ciencia o una disciplina. Entonces, ahora sí, me perdonas, pero pues, no la puedo perdonar. Si estamos, por ejemplo, con química, pues debes de saber lo que es un átomo, una molécula. Son cuestiones básicas y que esos conceptos, desde luego que pueden formar parte de nuestros exámenes. ¿Cómo deben ser las instrucciones? Redactar las instrucciones generales y específicas en caso de ser necesario. Emplear un vocabulario técnico y propio de la asignatura. Garantizar la presentación nítida de la prueba. También recuerdo una de las discusiones en que los exámenes, nosotros vamos a seguir reproduciéndonos por nuestra cuenta, fotocopiándolos. Solamente hay que buscar el mejor lugar en donde nos brinden el mejor producto, el mejor servicio, precisamente para evitar distorsiones
por un mal fotocopiado. La puntuación de cada ítem se consigna con números enteros. Entonces, evitar eso de, bueno, es que como me diste la respuesta medio bien, tienes medio punto. Eh, Puede hacerse, pero es complicarse la vida. Entonces, ahora sí, ¿lo tiene o no lo tiene? ¿Un punto o 5 puntos o sencillamente no hay nada? No deben redactarse ítems en forma negativa. Eso los confunde. A cada nivel de dificultad se le asigna un puntaje. No es lo mismo, por ejemplo, una oración de falso y verdadero que puede valer un punto, el desarrollo de un problema que bien puede valer 10 puntos, dependiendo de su complejidad. Tomar en cuenta el tiempo para resolver la prueba. Si son ítems sencillos, y obvio, no contamos la resolución de problemas, imagínense que cada ítem el alumno debe llevarse por lo máximo 1 minuto, y estoy exagerando, 1 minuto por ítem. Yo, por ejemplo, les he entregado a mis alumnos exámenes de 22 ítems. Lo lógico que es que en 22 minutos a lo máximo ya debe estar contestada. Y sí lo pueden hacer, pero también están mal acostumbrados. Entonces, como el examen es de, bueno, se me fue asignado en 2 horas, pues yo me voy a llevar las 2 horas. Y nada más está perdiendo el tiempo, se está haciendo. A ver quién se descuida y a quién le copio, o si es que saco la libreta, el celular o lo que sea. Entonces, también acostumbrarlos a eso, al tiempo. eh, Hablamos precisamente que hay que entrenarlos, acostumbrarlos a un examen de admisión, pues también hay que ser incisivos con respecto al tiempo. Em, y por último, anotar los datos de índole administrativo, que por cierto, ya se nos presentó ahí el nuevo formato y que cumple con eso. Por ejemplo, pues obvio, el nombre de la asignatura, el nombre del alumno, el número total de ítems, los reactivos, los números de aciertos. Eso desde luego que es indispensable. Ya por ahí se agregó, sé que la firma del alumno, que la firma del padre de familia. Esto obvio son cuestiones de índole administrativa. La validez y la confiabilidad son dos cualidades o características inseparables precisamente de todo instrumento de medición. Y aquí lo estamos planteando. Entonces, un ítem, ya lo hemos mencionado, puede ser una pregunta, puede ser una afirmación, y que desde luego forma parte de un todo, de una unidad. La validez, ¿qué está midiendo o qué pretende medir? Por eso les decía, recuerden los tipos de conocimiento. Eh, Declarativo o bien procedimental. Nosotros hay que tenerlo bien en cuenta. Y desde luego la confiabilidad. La misma prueba se puede aplicar en poblaciones similares y va a producir los mismos resultados. Quienes lo leen comprenden lo que está escrito. Es algo que hay que estarnos preguntando de forma constante. Y había hecho la recomendación. Ya elaboré un examen, se lo doy a alguien para que lo lea, a ver si está claro, no se presta a confusiones, etcétera. Aquí tenemos una clasificación precisamente de los ítems, objetivos y de desarrollo, y precisamente su respectiva clasificación o división. Entonces, como ítems objetivos tenemos de selección única, solamente hay una respuesta correcta, donde puede proporcionar una respuesta corta, de correspondencia o pareo, que nosotros lo conocemos comúnmente como relacionar columnas, ítems de identificación,
y de falso y verdadero. Y en cuanto a los de desarrollo, tenemos de respuesta restringida, resolución de problemas, resolución de casos y desde luego el ensayo. Esta de ensayo hay que tener mucho cuidado. Se puede utilizar preferentemente cuando estemos hablando de de esas competencias que tiene que ver precisamente con la cuestión del ser, donde plasmen sus actitudes, sus posturas, su forma de pensar o bien de sentir. Y también habría que cuestionarse. Un ensayo es conveniente dejarlo precisamente para un examen escrito o lo puedo emplear como una forma de evaluación formativa sin la necesidad de que tenga una calificación. Ahí les dejo la pregunta en el aire para que lo puedan reflexionar. Vamos con los de selección única. Consta de un enunciado y se les da varias opciones. Se recomienda que sean 4. ¿Para qué? Pues para no ponérselas tan fácil, no necesariamente, sino para que pueda reflexionar y que desde luego a través de las opciones el alumno pueda explorar precisamente ideas que en su momento no tuvo y que incluso le pueden ayudar a recordar ciertos aspectos y encontrar la respuesta correcta. Vamos con nuestro ejemplo. Instrucciones. Escriba con una X, y ahí tenemos cómo se debe contestar, dentro del paréntesis que antecede la mejor respuesta para cada enunciado. Y aquí tenemos un puntaje eh, que viene precisamente dentro de las instrucciones. 10 puntos, lo que significa un punto por cada reactivo. Pueden hacerlo así para que quede mucho más claro, porque no falta quien está preguntando en medio del examen. ¿Y cuánto vale? Ah, ya lo está diciendo. De esta forma, evitamos que se vuelvan platicadores al momento del examen. Está el reactivo. El dinero que una empresa adeuda a los bancos se define como, y las opciones de respuesta. Tenemos otra opción de selección única. Instrucciones. Escriba con una X dentro del paréntesis que antecede la mejor respuesta para cada enunciado. Lo mismo, 10 puntos, es decir, un punto para cada o por cada acierto. El método de electroescritura que se basa en el sonido de los grafemas se denomina y se deja el espacio, tener mucho cuidado, que ya hace referencia al concepto faltante, pero como bien lo indican las instrucciones, debe de tacharlo, marcarlo. Y tiene que ver precisamente con lo que se había comentado. Hay que acostumbrar a los muchachos, y obvio, más a los de quinto, prácticamente tenemos menos de un año, para entrenarlos en este tipo de reactivos, porque están acostumbrados. Entonces van a esperar la clásica pregunta en un examen de admisión y eso jamás va a ocurrir. Si los acostumbramos a que sigan instrucciones, a que se enfrenten con otro tipo de reactivos, pues se va a hacer más fácil esta transición. Otro ejemplo. Escriba con una X dentro del paréntesis que antecede la mejor respuesta para cada enunciado. Ahí ven su puntuación. La depresión la depresión de la escápula la producen los músculos y tenemos precisamente las opciones. Ahora vamos con los reactivos de respuesta
corto. La intención es que el estudiante conteste de forma breve en pues, los espacios que han sido designados para este fin. Vamos directamente con nuestros ejemplos. Instrucciones. Escriba sobre las líneas que se le ofrecen a la derecha lo que se le solicita en cada caso. 12 puntos. Un punto por cada acierto. O bien, dependiendo de el tipo de reactivo, se le puede asignar un puntaje mayor, como ahí lo tenemos. Anote 3 de los principios de la función pública y tiene el apartado precisamente para cada principio. Anote los 3 principios, no describa uno de los 3 principios. Entonces, recuerden lo que hemos estado mencionando, que los alumnos sigan instrucciones. Entonces, solamente debe hacer eso. Anote 3 de los principios. Por lo tanto, ahí el puntaje serían 3. Si el alumno solamente da un principio, se le asigna un punto. Si no dio ninguno, por lógica. ¿Cuál es la entidad responsable de acoger los recursos de amparo? Y tenemos otra opción. La entidad responsable de acoger los recursos de amparo se llama o se denomina, que es precisamente lo correcto. Otros ejemplos. Instrucciones. Escribe sobre las líneas que se le ofrecen a la derecha lo que se le solicita en cada caso. 12 puntos, un punto para cada acierto. Anota el nombre de 3 de los trastornos de la personalidad. Ahora vamos con los ítems o reactivos de correspondencia. Consiste precisamente en las relaciones de correspondencia en dos columnas que se contraponen. Aquí lo importante es trabajar en las instrucciones. Vamos directamente con nuestros ejemplos también. Instrucciones. En la columna de la izquierda aparecen funciones de entidades del Estado y en la derecha los nombres de las entidades responsables de esas funciones. Escriba dentro de cada paréntesis el número de la derecha que corresponda y que se relacione correctamente cada función con la respectiva entidad. No sobran opciones ni enunciados. Ahora sí, más claro, ni el agua. Ahí va otro ejemplo. En la columna de la izquierda aparecen las definiciones de formas de relieve y en la de la derecha los nombres correspondientes de estas formas. Escriba dentro de cada paréntesis el número de la derecha que corresponda y que relacione correctamente cada definición con el nombre de la respectiva forma de relieve. No sobran opciones ni enunciados, porque también el alumno está contando, tengo 8 y hay 6 opciones. ¿Se repiten? ¿Se quedan vacías? ¿Cuántas? ¿Cuáles? Ya con este tipo, muy amablemente podemos decir, solo sigue las instrucciones. Vamos con el de identificación. Bueno, también que se me olvide. También de relación de columnas, eh, se le puede pedir que se unan con líneas.
A veces el problema es que no hacen las líneas tan claras, tan nítidas, y por eso a veces es recomendable no pedir que unan las columnas con líneas. Ahora vamos con los ítems de identificación. Consiste en presentar cuadros, diagramas, gráficos, esquemas o croquis para que precisamente los aprendientes o estudiantes identifiquen los elementos o partes de un todo. Pues cuando se está trabajando con procesos, desde luego que deberían ser los ítems obligados para este tipo. Tampoco pequeño, pero ahí está. A continuación se presenta un balance de comprobación. Clasifique los siguientes asientos en el estado de resultados, según corresponda. 10 puntos. Un punto para cada asiento bien registrado. Yo he manejado estos cuando vemos anatomía y fisiología del sistema nervioso. La siguiente ilustración representa el sistema digestivo del ser humano. Escriba dentro de cada círculo el número que corresponda a cada uno de los nombres de los órganos, según el número que indica cada uno. 5 puntos, un punto por cada reactivo para cada reactivo. Desde luego que aquí lo lógico es que la imagen sea lo más clara posible, lo más nítida, para que no existan confusiones. Obvio que desde luego que en geografía, por ejemplo, este tipo de ítems se puede utilizar sin, digo, no, no se pueden utilizar, son ítems obligados. De identificación. A continuación se presenta un diagrama con músculos específicos, obvio, también lo que, de acuerdo a su ciencia o disciplina. Identifique y escriba el nombre, origen, inserción y función de los músculos que se le presentan en la siguiente imagen. Valor 4 puntos, un punto para cada cierre. Y ahí tiene precisamente, se está pidiendo el nombre, origen, inserción y funciones. Y la flecha claramente está señalando, en este caso, el músculo en específico. Aquí pues, estamos trabajando con el alumno, seguimiento de instrucciones y desde luego que se concentre en una tarea en específico, que sea clara, porque a veces ocurre que los alumnos abusan de la memorización, no de la reflexión, y entonces en esas líneas quieren descubrir todos los músculos, por ejemplo, que recuerdan y número uno, no está siguiendo instrucciones. Y después, pero es que sí. Es más, hasta le di de más. Tú me estaba pidiendo uno, pero yo le di 8. Y entonces quiere hacer su voluntad. No está siguiendo instrucciones. Ahora vamos con los ítems de respuesta restringida. En él se indica la manera precisa la o las respuestas esperadas. Es útil precisamente para medir los resultados del aprendizaje en los niveles de comprensión, aplicación y análisis. Se pone un límite a la extensión de las respuestas. Vamos con el primero. Escriba sobre las líneas que se le ofrecen debajo de cada enunciado lo que se le solicita en cada caso. 14 puntos. Un punto por cada acierto. Compare con 3 criterios técnicos el reclutamiento y selección personal tradicional con el reclutamiento y selección de personal por competencias. De hecho, se darán cuenta, ahí se repite la cuestión de el puntaje. 14 puntos, un punto por cada acierto. Se calificará con base en la siguiente tabla. Y ahí
que exista mayor claridad, sin confusiones. Incluso puede servir como una especie de matriz de verificación en donde el alumno, el aprendiente, pues debe hacerse consciente de lo que está contestando o respondiendo por lo que el ítem le está solicitando. Instrucciones. Escriba sobre las líneas que se le ofrecen debajo de cada enunciado lo que se le solicita en cada caso. Justifique con 3 razones fundamentadas en la literatura estudiada en el curso la importancia del apresto en el proceso de lectoescritura. Incluso se especifica 6 puntos, un punto por cada justificación y un punto por cada fundamento técnico. Resolución de problemas. Estos ítems tienen la intención de comprobar precisamente cómo realizan estos procedimientos de razonamiento en donde el pensamiento lógico matemático es fundamental. E incluso aquí el docente tiene la libertad de darle mayor peso, ya sea a ese procedimiento, proceso, que al resultado en sí. Y se puede utilizar precisamente como una forma de verificar si realmente es que ha comprendido y no solamente enfocarnos en lo que consideramos como la respuesta correcta. Instrucciones. Con base en los movimientos que se le indican, realice un estado de resultados. 16 puntos, un punto por cada acierto. Se calificará con base en la siguiente escala adjunta. Y en esa escala, como lo tenemos ahí, puede dar incluso cuenta del mismo proceso. Ah, pues me quedé en el primer, en el segundo paso, pues ya no llegué hasta lo último. Aquí se va dando cuenta incluso el mismo alumno aprendiente de su limitación o bien el alcance de sus logros. Instrucciones. Con base en el dato que se le ofrece, calcule el área de la siguiente figura. 5 puntos, un punto cada acierto. Se calificará con base en la escala adjunta. Ahí tenemos también y imaginemos que ahí tenemos nuestro problema. Ahora vamos con los ítems de resolución de problemas. Estos deben de resolverse dando una explicación coherente a un conjunto de datos relacionados y debe de proporcionarles precisamente el contexto. Eso sí, tener muy en cuenta en que suele ser una única respuesta. También no hay que darle herramientas para que los mismos alumnos cuestionen, ah, pues es que no considero esto, o puede ser tal cosa. Sí, pero dentro del mismo eh, problema a resolver, se delimita el contexto para que no divague. Vamos con nuestro ejemplo. Instrucciones. Resuelva cada uno de los siguientes problemas. Es necesario que aparezcan los procedimientos, el resultado y la respuesta. Valor 15 puntos. Un automóvil viaja a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Si tarda 65 minutos en llegar de un punto a otro, ¿cuál fue la distancia recorrida?
¿Cuánto tiempo tardará en recorrer 235 kilómetros si mantiene la misma velocidad? 6 puntos, 2 puntos por el procedimiento, 2 puntos por los resultados y 2 puntos por la respuesta. Resolución de casos. Aquí también se le proporciona cierta información para que el alumno o el aprendiente implique procesos cognitivos de de niveles superiores. Incluso, ¿por qué no? Ya en lo personal, he hecho exámenes que se llevan, ahora sí, se llevan a la casa como si fuera una especie de tarea, aunque obvio tenemos cierta limitante. ¿Y a qué me refiero? Tiene que ver con la cantidad de alumnos que tenemos por grupo. Si fuera grupos pequeños, cuando a eso me refiero con pequeños serían entre 8 a, ¿qué les gustaría? Pues a 12, se puede trabajar o se podría trabajar con esta forma. Lamentablemente nuestros grupos son números, bueno, no sé, bueno, afortunadamente, porque sí tenemos trabajo, son numerosos, y entonces este tipo de exámenes pues nos podrían llevarse al hogar, a la casa para que los desarrolle. Tendrían que hacerlos, obvio, en el tiempo designado para el examen. Instrucciones. Con base en la siguiente, con base en la siguiente situación basada en hechos reales, realice un análisis técnico, considerando los aspectos que un jefe de recursos humanos debe tomar en cuenta. 10 puntos, un punto por cada acierto en los criterios anotados. Se calificará con base en la siguiente escala. Y obvio, ahí tenemos esa misma escalita que el mismo alumno pues va a ir comprendiendo sus alcances y sus limitaciones. Ramiro tiene 9 años de laborar para la empresa La Mecolchita S.A. Siempre ha sido un empleado ejemplar. Sin embargo, desde hace 3 meses, ha estado llegando tarde a su trabajo, no rinde de la forma esperada y hasta se sospecha que pudo haber hurtado papelería de la oficina y alguna materia prima, pero no se está seguro de esto. Bien, otro ejemplo. Como hace la siguiente situación basada en hechos reales, realice un análisis técnico considerando los aspectos que un educador especial debe tomar en cuenta. 14 puntos, un punto por cada 7 de los criterios anotados. Se calificará con base en la escala adjunta. No es un niño que tiene 10 años. Repitió segundo grado. Presenta miopía severa. Presenta problemas de autoestima. Tiene dificultad para desplazarse, asociado a esa dificultad visual. Tiene un diagnóstico en el que se determina características del espectro autista, que es dificultad para relacionarse con los demás y poseer ideas fijas. En escritura presenta grandes dificultades en la grafía. En matemáticas tiene un buen razonamiento lógico-matemático. Ha desarrollado gran capacidad auditiva, recurso que utiliza en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Con base en este caso, determine las evaluaciones que se deben realizar, las adecuaciones a nivel de metodología y evaluación, servicios a los que se le debe referir a nivel institucional o fuera de la misma, redes de apoyo necesarias. Si dan cuenta, aquí este caso, con estas líneas de información que nos dieron, pues se puede hacer obvio muchas cosas. Y tenemos la escala para evaluar la resolución del problema anterior. Examen tipo ensayo. Lo he aplicado, obvio, con otros alumnos. Una vez lo intenté hacer con los nuestros, obvio, era otra generación. Pues no, las cosas no salieron como esperaban, así es que mejor dejé el ensayo no como examen, sino como parte, bueno, como proyecto formativo, sí, proyecto como no, proyecto integrativo, ya al finalizar una de las unidades temáticas.
Permite evaluar niveles cognitivos superiores de aprendizaje. El estudiante debe organizar, sintetizar y expresar por escrito sus pensamientos a partir de un tema dado. Favorece la libertad de expresión. Repito lo que hace un momento dije. Los ensayos deben de dejarse como proyectos integrativos al final. No dejar ensayos para un fin de semana o de un día para otro, tener mucho cuidado con eso. Si han pensado en esta forma de evaluación, vayan verificando el proceso, que para hacer ensayos no es nada sencillo. Estoy llevando la materia, bueno, es a nivel de licenciatura, y pues para hacer ensayos me llevo por lo menos 3 meses. Entonces, no es fácil porque es desde la selección del tema, la consulta de bibliografía, la depuración, hacer el trabajo de análisis, de síntesis, redacción, revisar fuentes de referencia, de la estructura como tal, la presentación y desde luego eh, defender el ensayo, pues sí, se lleva bastante tiempo. Desde luego que, también como ya lo hemos mencionado, el uso de una rúbrica es necesaria, fundamental para tal caso. Aquí se menciona un ensayo dentro de un examen, pero obvio, es muy sencillito. Como es en el siguiente tema, realiza un análisis que incluya evolución histórica, causas y consecuencias, y opinión fundamentada con sustento teórico. Aquí esto podría emplearse para aquellos quienes han pensado en realizar un examen a libro abierto, que también se puede, pero obvio, tiene su lógica, tiene su procedimiento, tiene su metodología. Ítems de falso y verdadero. Como lo sabemos, consiste en una oración, ya sea afirmativa o negativa, en la que uno o ningún dato puede ser incorrecto. El estudiante debe identificar si la oración es correcta o no, así como el dato que la hace incorrecta si así fuera. Aquí ustedes dirán, "Ay, ya me complicó, no entiendo". Pues tiene la finalidad de poner al alumno a razonar. Vamos a ir viendo los ejemplos. Recuerden, las instrucciones son fundamentales. Instrucciones. Lea cada uno de los enunciados. En cada paréntesis, escriba una V si la afirmación es verdadera y una F si es falsa. En caso de ser falsa, subraye el dato que la hace falsa y escriba al lado el que la haga verdadera. Aquí tenemos una variante. Se puede hacer. La Constitución Política de Costa Rica, con la cual nos regimos actualmente, corresponde a la creada en 1821. Y tenemos la opción para falso verdadero y la línea precisamente para la corrección si es falsa. Y con esto hemos terminado los tipos de reactivos que puede contener eh, un examen escrito. Pues con esto oficialmente terminamos el contenido de los módulos de nuestro curso. Pero recuerden, dudas, preguntas, comentarios, háganmela saber para que se pueda hacer un material adicional y desde luego se pueda compartir. Em, Debido a que es una semana bastante ajetreada, pues he tenido que mover las fechas de entrega
pensando en nosotros, también, todos estamos en el mismo barco y con las mismas situaciones, además de que tenemos, diversos compromisos que van surgiendo a lo largo del desarrollo de las actividades. Voy a alargar lo más que pueda, en este caso, la entrega del examen. Lo voy a hacer, mm, para el día martes, déjeme ver cuál es, martes, sí, también para que me dé tiempo de evaluar martes o miércoles. ¿Dónde está mi calendario? ¿Dónde está mi calendario? Aquí está. Actívate, calendario. Mm, miércoles 5 de octubre. La elaboración, bueno, la entrega, mejor dicho, de nuestro examen escrito, obvio que pertenezca a una de las asignaturas que tienen en este semestre. Como les decía, yo los voy a evaluar, pero también les va a leer otras personas para ver si comprenden las instrucciones y desde luego haga las observaciones necesarias. Vamos a tomar este ejercicio como eso, un ejercicio. En ningún momento tiene el propósito em, pues de poner en evidencia a nadie. No, 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 somos personas adultas, somos profesionales y en este caso los comentarios que nos puedan, también me incluyo, nos puedan otorgar, pues hay que verlo eso como oportunidad para poder crecer de forma personal y profesional. Sin más por el momento, me adelanto dándole las gracias por la atención prestada. La mayoría de nosotros trabaja los fines de semana, por lo tanto tenemos que administrar bien nuestro tiempo para cumplir en los diferentes lugares en donde estamos trabajando y desde luego tenemos el compromiso para cumplir con Universidad Alba Edison, sección bachillerato, y pues, podamos asistir a estos cursos. Muchas gracias y desde luego también habrá una evaluación para su servidor, para mí, con la finalidad de que también yo pueda crecer y ofrecerles un mejor servicio eh, a mis semejantes. Nos vemos en el camino, nos vemos en clases y desde luego en las actividades que tenemos por ahí. Cuídense mucho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como Truman, por si no los llego a ver. Estamos en contacto.